Como dijo el hermano, se durmieron otra vez. Buenas noches, bendiciones. Qué gusto, hermanos. Como siempre lo digo, es un placer poder servir desde este lugar, ya sea para orar, ya sea para poder eh, enseñar o predicar la palabra del Señor. Es un privilegio el cual el Señor nos da a nosotros como varones. Y como decía el pastor, hoy pues el Señor me ha dado la bendición de poder adentrarnos en el libro de Ruth. Un libro maravilloso, hermanos, un libro que cuando lo pasé con el pastor o con el hermano Cornelio, miré tanta maravilla en este libro, pero el estudiarlo ya personal para poder nosotros disfrutar de él también, he podido aprender tanto y mirar la mano de Dios en todo este libro, en cada capítulo. Entonces, si va conmigo al libro de Ruth, si va conmigo al libro de Ruth, déjenme acomodarme aquí. Okay. El libro de Ruth. De aquí se me fueron 5 minutos. Bueno, en vez de ir a ver algo que no nos trae disfrute, entonces vamos a estar 2 horas aquí. El libro de Ruth. Ya escuché ahí como fútbol diciendo ahí. Ok, el libro de Ruth, un libro maravilloso. Estaremos viendo una vista panorámica de todo este libro. En este libro, hermanos, podemos ver la interacción entre el propósito de Dios y las decisiones humanas. A través de todo el libro podemos ver esto, la interacción entre el propósito de Dios y las decisiones humanas. El libro de Ruth, hermanos, está compuesto por 4 capítulos. 4 capítulos, es un libro corto, con 85 versículos está compuesto este libro. El autor de este libro, ha sido un debate por varios eruditos. Unos dicen que es Ezequías, unos dicen que es Ezequiel, otros dicen que es Samuel, que es donde concuerdan la mayoría, que fue Samuel el que escribió el libro de Ruth. Se le adjudica a este hombre como el que escribió este libro. ¿Por qué razón? El capítulo 4, si va conmigo al capítulo 4, el capítulo 4 nos ofrece una declaración sobre la genealogía de Boaz, y nos lleva también a la genealogía de David, donde Boaz engendra a Obed y Obed a Isaí, y Isaí es el padre de David. Entonces, la mayoría de eruditos se lo adjudican a Samuel por este capítulo, ya que todos concuerdan que Samuel estaba vivo en este entonces. Samuel estaba vivo y por ende él fue el que escribió este libro de Ruth. La mayoría concuerda con esto. Se podría pensar también, otra de las cosas también, que la palabra descanso dentro de todo el libro podría ser la palabra clave de este libro. Descanso podría ser la palabra de este libro, pero por algunas reseñas dentro del libro, esta palabra se encuentra muy pocas veces
dentro del libro, pero los eruditos hacen y mencionan esta palabra por todo lo que sucede en el transcurrir de él. Es cierto que la palabra solo se encuentra una sola vez en la traducción Reina Valera, y esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 18. Es donde dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto, hablando sobre vos, hablando sobre que vos había dicho a Noemí que la iba a redimir, entonces, a Ruth, que la iba a redimir vos. Entonces Noemí le dice a Ruth: espérate a ver cómo resulta todo esto, todo este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Se aparece en este versículo. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 1, también, en el versículo 1, si va conmigo al 1, dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Esta palabra hogar, no aparece descanso ahí. Esta palabra hogar tiene el sentido de un descanso al cual se estaba refiriendo Noemí a decirles a ellos: no tengo un lugar donde ustedes puedan descansar, porque Noemí estaba hablando sobre la cuestión de que ya había muerto su esposo y habían muerto los esposos de Noemí, de Ruth y de Orfa. Entonces Noemí le dice: no hay manera de que yo pueda traer descanso a ustedes, hablando sobre la palabra hogar en este capítulo. Pero todo el libro nos puede ofrecer reseñas de que esta palabra descanso era el trasfondo en sí de lo que estaban pasando estas dos mujeres. En Oriente, hermanos, en aquellos tiempos, la posición de una viuda era peligrosa a la vez que penosa. Solo en casa de su marido podía estar segura de descanso y protección. Entonces, por eso Noemí habla con Ruth y le refiere esto del capítulo 3, versículo 1. Entonces, se podría pensar esto: Elimelech abandonó el lugar de descanso cuando marchó de la tierra prometida, es decir, de Belén. Elimelech abandonó ese lugar de descanso para toda su familia, y esto fue a traer repercusiones dentro de su familia. Más tarde, Noemí y Ruth dejaron, hablando sobre el problema que había surgido cuando Elimelech dejó lo que era Belén. Sucedió todo de que murieron sus dos hijos y murió Elimelech también. Entonces, más tarde, Noemí y Ruth, a pesar de haber dejado el lugar de descanso de Elimelech con su familia, Noemí y Ruth dejaron Moab para volver al lugar de descanso. Un paso bastante arriesgado, como les decía, sobre lo que pasaba con las viudas en aquel entonces, ya que estaban solas y desprotegidas por ser viudas en ese momento. Es por eso que Noemí dio a sus dos nueras, con mucho tacto, hermanos, la posibilidad de quedarse en su tierra, pero una de ellas no quiso aceptar esta propuesta que le había dado Noemí. Y como lo sabemos, Ruth decidió esto: no regresar o quedarse en la tierra de Moab. Solo regresó Orfa a ese lugar. Y Noemí
por eso Noemí en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 13, Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo a la tierra o a Belén? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pero como los caminos de Dios, hermanos, en este libro miramos que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, como lo podríamos pensar nosotros. Ruth encontró descanso por medio de la redención y la unión con vos. Más adelante se iba a ver eso. Entonces, adentrémonos un poco, hermanos, en el libro. Adentrémonos un poco en el libro. Estuvimos hablando sobre el descanso que se puede notar dentro del libro. El capítulo 1, si ustedes miran el capítulo 1, abre con la frase: en los días que gobernaban los jueces. Eso, hermanos, nos recuerda un poco a lo difícil que había en este momento, en esta tierra. Nos recuerda a los días difíciles del libro de los jueces. Aquí es donde se nos presenta totalmente lo que estaba pasando en Belén. Había una hambre en gran manera en esa tierra. Había una hambre grande en la tierra de Belén. Pero también aquí es donde se nos presenta una familia en Belén que está luchando por sobrevivir a esta gran tempestad de hambre que había en ese momento. Una familia de Belén que estaba luchando con sobrevivir a una hambruna y que en busca de comida, hermanos, en busca de poder no morir, ellos llegan a tomar una decisión de salir de lo que era la tierra de Belén. Entonces salió Elimelech con sus dos hijos, que se llamaba uno Malón y el otro Kelión, y salió con su esposa Noemí. Esto nos muestra el capítulo 1. Ahí es donde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3 dice que mueren sus dos hijos de Noemí y muere también Elimelech. Aparte de esto, hermanos, de haber tomado la decisión de salir de la tierra de Belén, su desobediencia o la manera de haber salido de la tierra prometida que Dios les había dado a este pueblo, este hombre tomó una decisión incorrecta, se puede decir así, por haber dejado la tierra prometida. Pero lo que él quería era poder salvar la vida de su familia. Aún a pesar de poder dejar la tierra prometida, él quería salvar su familia. Pero esto vino a traer repercusiones. Cuando él tomó la decisión de salir de Belén, trajo repercusiones para su familia. La muerte de él y la muerte de sus dos hijos. Pero antes de la muerte de sus dos hijos, estos hombres, los hijos de este hombre, Elimelech, tomaron por esposas a dos moabitas. Esto, hermanos, en aquel momento era algo que no se podía dar. Moab era uno de los enemigos del pueblo de Israel, había sido uno de los enemigos del pueblo de Israel, y el poder tener una familia con personas de Moab no era pensado para ningún israelita. Pero estos dos hombres llegaron a tener cada uno su mujer moabita. La desobediencia, o podríamos decir la decisión de su padre, fue en aumento. Trajo castigo sobre la muerte de ellos y de remate, los hijos también toman mujeres moabitas para casarse con ellos, y ahora su esposa y su madre
queda sola en un lugar donde no tenía a nadie más que a sí misma. No había nadie más en ese lugar. El momento duro y de dificultad sigue en aumento cuando estos dos hombres, después de haber tomado estas mujeres, perecen y ya Noemí queda sola en este lugar. Es evidente dentro de todo el capítulo 1, es evidente, solo habla de esto, de la dificultad que pasó Noemí desde que llegaron a Moab, desde la dificultad que tuvo Noemí cuando llegó a Moab. El versículo clave de todo este capítulo 1, hermanos, ese solo es una reseña de todo el capítulo 1, de lo que pasó. El versículo clave de este capítulo 1 lo podemos encontrar en el versículo 8. El versículo 8 podemos ver como el versículo clave dentro de este capítulo. Si va conmigo el capítulo 1, versículo 8. Y dijo Noemí a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Hablando sobre el regreso de estas dos mujeres. En el capítulo 1 termina Noemí ahora. Cuando Noemí ahora se cambia, el capítulo 1 termina ahora cuando Noemí se cambia su nombre ahora a Mara. Entonces, todo el capítulo 1 es un capítulo, hermanos, solo de sufrimiento, de dolor para lo que era la familia de Noemí. Eso es lo que el capítulo 1 resalta por todos lados, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Entonces Noemí quiere regresar regresa con su nuera. Ahora regresa con su nuera quieren regresar a Belén. Entonces, el capítulo 1, si ustedes, versículo 20, si miran el 20, dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí ya está en Belén. Las personas de Belén ahora hablan de Noemí y quieren llamarle de esta manera, pero Noemí, a través de todo lo que había pasado, creía que todo esto de lo que estaba pasando era un castigo o que Dios se había alejado de ella. Y por eso ahora ella les dice que ya no le llamen Noemí, sino que le llamen Mara. Ella se lamenta de un amargo destino que nos muestra el capítulo 1, hermanos. Es un amargo destino para Noemí. Todo el primer capítulo es un amargo destino de ellos. Entonces, el versículo 16, si usted también lo mira conmigo, hablando Noemí con Ruth para que regresara a su tierra, pero Ruth responde de esta manera: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto solo estaba mostrando la mano de Dios en toda esta historia, hermano. Toda la historia. Ruth podría haber regresado a la casa de sus padres, a través de lo que Noemí le había dicho, que iba a pasar momentos difíciles, pero Ruth toma la decisión de poder seguir a Noemí y ahora poder agarrar o abrazar todo lo que Noemí creía en ese momento.
Entonces, esto era como un bálsamo en ese momento para Noemí, hermanos. Que una de sus nueras le mostrara lealtad a ella, esto era un bálsamo para esta mujer a través de tanto dolor, ya que no iba a regresar sola a Belén, sino que iba a tener a otra persona que iba a estar con ella y que iba a poder ayudarla en todo lo que pudiera llegar a pasar en aquel momento cuando regresaran a Belén. Y así es como termina el primer capítulo, mostrando la cercanía o la lealtad que tenía Ruth con Noemí, y mostrando también cómo iba el corazón de esta mujer cuando regresó a Belén. El capítulo 2, hermanos, nos comienza, si ustedes miran ahora el capítulo 2, comienza en el versículo 1, una plática entre Noemí y Ruth sobre dónde van a comer. Si recuerdan, ellas regresaban solo las dos y no había nadie quien las esperase en Belén. Cuando llegan a Belén, ellas ahora tienen que buscar su sustento para poder sobrevivir. Como anteriormente les dije, el ser una viuda era lo más difícil que podía haber en ese momento. Entonces el capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth teniendo una plática sobre dónde van a encontrar comida. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, y esto es lo fabuloso también de este libro, que llegan en el momento, Noemí sale en un momento difícil de Belén, pero llega a Belén en un momento de abundancia de comida, porque en ese momento comenzaba lo que era la cosecha de la cebada, Esto, hermanos, esto traía como un descanso a Noemí, porque podría decir que su nuera Ruth pudiera ir a traer comida fuera de su casa, ya que dentro de la Torá era una obligación para todos aquellos hombres o dueños de estas cosechas, pudieran dejar tanto extranjeros como a viudas como a pobres, que pudieran ir a estos campos y recoger para que ellos comieran también. Entonces, esta cosecha, había una ley mosaica que encontramos referencia en el libro de Levíticos, está aquí esta referencia, que era una ley que mostraba la misericordia y la justicia de Dios, dos cualidades inseparables de nuestro Dios, mostradas a través de esta ley que se daba en el libro de los Levíticos. Jehová ama a su pueblo, pero no se olvida de los pobres y extranjeros, es lo que muestra el capítulo 2. Si va conmigo al libro de Levíticos, capítulo 19, o se lo voy a leer mejor por el tiempo, 9 y 10, cuando ciegues, dice, la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. El fin era que ellos dejaran algo para las personas que tenían necesidad en ese entonces. También el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19, habla de esta ley que era mandada a los dueños de estos campos. Capítulo 24, versículo 19 al 22, cuando ciegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Y sigue diciendo sobre esta orden que Dios había dado
a estos hombres que tenían esto. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, dice. Para el pobre y para el extranjero era una demostración de la misericordia de Dios, aún para aquellas personas que tal vez estaban alejados de Él o estaban a favor de otros dioses. Era una demostración de su misericordia, tan solamente esto. Entonces, sabiendo esto de la cosecha de la cebada, Noemí y Ruth, hermanos, miramos en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Ruth, miramos que que Ruth regresa ahora a Noemí y trae buenas noticias de que había estado en un campo. Y la soberanía de Dios o la mano de Dios interviniendo en todo esto, hermanos, no una casualidad, sino la mano de Dios, Ruth llega al campo de Boaz. Boaz era uno de los, o podríamos decir, vamos a decirlo así, era uno de los hombres que podía redimir a Noemí. ¿Qué trata esto de redimir? Más adelante lo vamos a ver un poquito en el capítulo 3, a qué se refiere con esto de redimir, pero Ruth llega al campo de Boaz y trae noticias a Noemí diciéndole que había ido al campo de este hombre. Y Noemí, sabiendo quién era Boaz, se alegra en gran manera por esta noticia que Ruth había traído a Noemí. Con esto, hermanos, podemos ver la mano de Dios en todo lo que estaba pasando esta familia, y es una reseña también, hermano, de que Dios tiene control y también está cuidando de nosotros en todo momento. Cuando su plan se cumple, Él siempre estará allí. Entonces, este hombre era el que iba a poder redimir a Noemí o a la familia de Noemí. Este pariente que hablamos era Boaz, pero Boaz no era el único que podía redimir a esta familia. Ok, vamos a hablar un poquito de qué es esto de redimir, hermanos. ¿Qué es esto de redimir? El capítulo 3, todas las viudas de aquel entonces, hermanos, tenían una vestimenta distinta de las demás mujeres. Todas las viudas tenían una vestimenta distinta a las demás mujeres. El capítulo 3 comienza viendo que Ruth y Noemí haciendo un plan, que Ruth y Noemí estaban haciendo un plan para que vos notase la situación de que Ruth estaba dispuesta a casarse. Ruth deja de utilizar la ropa de luto que tenía por ser viuda, por haber quedado sola y por la muerte de su esposo. Entonces Ruth quita su ropa y se viste de otra manera y llega a la finca o al lugar donde de este Boaz. Y era una tradición que se daba en este entonces, hermanos. Era una tradición que se daba que los dueños de esta finca se quedaban a dormir y comían y pasaban un tiempo juntos. Y esta mujer, Ruth, llega de noche a este hombre para pedirle que por favor, o si se podría decir así, que la redimiese. El capítulo 3
como les digo, comienza con lo que Ruth y Noemí piensan para poder conquistar a Booz y que Booz la pueda redimir. Entonces, a través de esto, Booz ya tenía Booz tenía un buen concepto de Ruth, tenía un buen concepto de Ruth. Este concepto, hermanos, de Ruth que tenía Booz, lo había escuchado de otros lugares, de otras personas, porque Ruth había dejado su tierra, Ruth había dejado todo atrás con el fin de poder seguir con su suegra Noemí y poder venir a la tierra de Belén y sufrir por ser viudas. Y vos sabía que esta mujer era leal a Noemí. Vos tenía un concepto en grande de Ruth por lo que había hecho con Noemí. Y a través de lo que pasa en el capítulo 3, versículo 4, cuando él se acuesta, le dice Noemí: notarás el lugar donde se acueste, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré lo que tú creas conveniente a Noemí. Entonces, cuando en el versículo 7 del capítulo 3 dice que cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo atento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, esta Ruth comienza a hacer lo que Noemí le dijo. Entonces ella, Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó con Booz. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Y aquí demuestra, mire hermanos, lo que Booz creía de Ruth. Versículo 9. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita eres tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. Hablando sobre la lealtad que había tenido con Noemí. No yendo, dice, en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos, tú has venido a mí. Ahora pues no temas. Mire, la lealtad, vos conocías la lealtad o lo leal que era esta mujer con Ruth y con el que pudiera estar a su lado. Ahora pues no temas, dice Booz, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Esta palabra de mujer virtuosa, hermanos, es la misma palabra que encontramos en el libro de Proverbios, hablando sobre la mujer virtuosa. Booz se está refiriendo a esta mujer como lo hace Proverbios en el libro de Proverbios. Booz entonces decide, a través de ver la lealtad de Ruth y a través de ver todo lo que ella había hecho, Booz decide, hermanos, por la soberanía de Dios, poder redimir a esta mujer. Entonces, Ruth llega a convencer a este hombre a través de su testimonio, a través de todo lo que había pasado con su suegra Noemí. El capítulo 4 nos muestra lo que hace Booz después de haber pasado el tiempo con esta Noemí, con Ruth, perdón. Entonces el capítulo 4 es la culminación de esta hermosa historia, hermanos, de la mano de Dios obrando en todo este libro. Muestra que Booz se encuentra con el que ahora, por eso les decía, se creía que solo Booz podría redimirlo.
Entonces ahora había otro que podía redimir a esta mujer, Ruth, y a la familia de Noemí. Entonces, aquí es donde les diré un poco de qué es o a qué se refiere cuando esta parte de decir que él tenía que redimir. Esto era, hermanos, esto era algo que el Señor había demandado o era algo que estaba dentro de lo que era Israel, y vos sabía muy bien de esto. Entonces vos quiso redimirla. Esto de redimir era que vos tenía que casarse con Noemí, con Ruth, para poder traer descendencia a su familiar o al esposo de Ruth en ese momento. Entonces, esto pasaba, hermanos, esto pasaba cuando una mujer se casaba con alguien y no tenían hijos. Entonces el hermano de este hombre se podía casar con esta mujer. Así se podía dar este ciclo. Si moría este hombre, entonces el otro hermano que estuviera se podía volver a casar con esta mujer para poder redimirla y poder hacerle descendencia al primero que se había casado con ella. Y también de esto, él podía, cuando se casaba con ella, él podía tomar de todas las cosas que ellos tenían, sea tierra, todo lo que ellos tenían, podía tenerlo. El fin era de que estas mujeres no quedaran abandonadas o no quedaran en peligro por todo lo que era o lo que conllevaba ser una viuda en ese entonces. El poderse volver a casar traía protección y seguridad para estas mujeres. Entonces el hombre o el hermano del difunto se tenía que casar por eso, con este fin en ese momento. Entonces, ya que este hombre o las personas, este hombre, vos, quería redimir a Ruth, pero antes de esto, vos sabías que había una persona, había otro hombre, que la Escritura enseña, el capítulo 4, enseña que había otro hombre, hermanos, que podía redimir primero a Ruth, a la familia de Ruth. La Escritura en el capítulo 4 no muestra el nombre de este varón, solo lo nombra como el fulano, no lo nombra de otra manera, no tiene nombre, no le da un nombre. Entonces, este hombre era el primero que podía redimir a la familia de Noemí y a Ruth, por consiguiente. Y vos, astutamente, porque él quería verdaderamente casarse con Ruth, casarse con ella, vos habla con este fulano, lo espera y lo encuentra y habla con él, dice el capítulo 4, y habla con él y le dice que Noemí ha regresado a la tierra de Belén y que Noemí está vendiendo una tierra. Esto también era algo, hermanos, que se daba en aquel entonces, que un familiar tenía que venir a comprar. Si esta Noemí tenía necesidad, entonces un familiar tenía que venir a ella y comprarle la tierra para que ella no la perdiera. Y en un determinado tiempo, entonces ella podía volver a recuperar su tierra. Entonces vos, astutamente, le dice que Noemí está vendiendo una tierra, pero vos no le dice todo completamente. Entonces el fulano, porque quería aquella tierra, dice, sí, está bien, yo la compraré, dice el capítulo 4. A través de esto de que dice que la va a comprar, entonces vos le dices, pero hay una condición para que tú compres esta tierra. Y esa condición es que tú te tienes que casar con Ruth, la moabita.
El capítulo 4 entonces dice que el fulano cuando escuchó esto dijo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y el fulano entonces dice que no lo va a hacer. Entonces, aquí es también donde se daba otra cosa que pasaba en ese entonces, que vos habla con él al frente de los 10 testigos para decirle de lo que de Noemí vendía. Entonces vos con esto solo muestra que era temeroso, hermanos, de lo que la palabra de Dios o la Torá en ese entonces lo decía y demandaba para los parientes. Entonces vos, a través de esto diciéndoles eso que podía comprar, este hombre dice que no. Y hay una ley dentro de la escritura, del libro de, esta ley se llama la ley del levirato. Solo quiero decirles un poco esto. Esta ley del levirato era una ley que hacía que estos hombres, el hombre que no quería tomar o hacer lo que mandaba, él daba una prenda de él para como testimonio al otro de que él no quería hacer lo que la escritura o lo que la ley mandaba en ese entonces. Entonces él con dar ese utensilio, entonces, o esa prenda de él, solo demostraba o daba el camino libre para que el hombre que quería redimir hiciese lo que él bien le placía. Así que vos, a través de el permiso de este fulano, vos redime a la familia de Noemí y se casa con Ruth. Dios bendice este matrimonio dándoles un hijo, y esta historia ahora da un giro de 160 grados, hermano. Capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra el sufrimiento. Capítulo 3 y capítulo 4 ahora da la vuelta a todo este sufrimiento, y Dios ahora trae bendición a esta familia. Entonces Ruth se casa con Boaz y Ruth puede redimir a toda la familia de Noemí. A través de esto podemos ver la bendición de Dios en el capítulo 4, cuando Dios da un hijo a este matrimonio. Dios les concede un hijo como muestra de esa bondad de Él para con esta familia. Y miramos la mano de Dios completamente en todo este libro. Lo interesante de todo esto, hermanos, en el libro de Ruth, es que el libro no menciona, el libro, en todo este libro, se menciona poco a Dios. Se menciona poco a Dios. La única vez que se menciona a Dios es en el capítulo 1, cuando habla de que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Pero tan solamente, hermanos, tan solamente el narrador es que lo hace. Es cierto que los personajes hablan de Dios unas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente dentro de esta historia. Jamás lo menciona, jamás lo menciona. Entonces, hermano, todo esto solo podemos ver la interacción en los 4 capítulos de Ruth, la interacción entre el propósito de Dios y las decisiones humanas en todo este libro. Podemos ver la interacción entre el propósito que Dios tenía para esta familia, y las decisiones que ellos tomaron en ese momento. Esto nos lleva al final de la historia, que Dios interlaza, hermanos,
sus planes redentores completamente. Como decía el hermano Jimmy el miércoles pasado, desde Génesis hasta el libro de los Jueces se muestra cómo Dios viene preservando lo que era la simiente de Cristo, y en este capítulo no es la excepción. En este capítulo no es la excepción, ya que del fruto del matrimonio de Booz y Ruth nació el abuelo del rey David. Todo está bajo el poder glorioso de Dios por su plan de redención desde la promesa que le hizo a Abraham, ya que de la línea del rey David vendría el rey Jesucristo para traer redención a todo el mundo, a todo el mundo. Dios entonces fue uniendo cada paso para hacer esto con una realidad. No fue una circunstancia fuera de las manos de Dios que Noemí, su esposo y sus hijos salieran de la tierra de Belén en aquel momento, hermanos. No estaba fuera de las manos de Dios eso, sino que eso estaba ya planeado de Dios mismo para que se diera así, Y culmino, hermanos, con lo que es podría ser así un poco el bosquejo del libro, Miramos la ruina de Elimelech y Noemí en Moab, del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Esto lo miramos ahí. La ruina de Elimelech y Noemí en Moab, capítulo 1, del 1 al 5. Miramos del 6 al 22 del capítulo 1, Noemí y Ruth, el regreso de Noemí y Ruth a Belén. Ya el capítulo 2 miramos que Booz recibe a Ruth en su campo, y esto lo podemos ver del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 23. Y miramos del capítulo 3 el romance de Ruth con Booz para hacer realidad el plan redentor de Dios en la historia de la raza humana. Miramos en el capítulo 4 también, del 1 al 12, Booz redime a Ruth. Podríamos ponerlo así, que Booz redime a Ruth del 4, del 1 al 12. En el 4, del 13 al 17, miramos que Dios recompensa a Booz y a Ruth con un hijo. Del 13 al 17 del capítulo 4, y culminamos el capítulo 4 del 18 al 22, el derecho de David al trono de Judá y por ello a la redención a través de Cristo por el reinado del rey David. Esto es un poco, hermanos, estaba un poco nervioso con esto, me trababa la lengua. Esto es bastante difícil para mí, pero me encanta hacerlo. Entonces, esto es un poco de la reseña del libro de Ruth, para que podamos aprender el plan redentor de Dios para la raza humana. Permítanme orar, hermanos, y que quede nuestro hermano Fernando. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta bendición de poder aprender de tu palabra. Espero que mis hermanos hayan aprendido, Señor, de este maravilloso libro, y poder ver, Señor, que tu mano poderosa siempre está, Señor, al control de todo en nuestras vidas, Señor. Que aún en nuestras decisiones, Señor, tú siempre estás ahí, y siempre, Señor, traerás un propósito para nosotros. Ayúdanos, Señor, y te pedimos tu bendición a través de este libro.
A ti sea el honor y la gloria por siempre, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén y amén.